La idea de adultez. La idea de adultez, según la definición biológica, tendría que ver con la capacidad de reproducción. Estamos en el momento de la pubertad, sabemos nosotros que psicológicamente requiere todo un proceso poder adquirir ese nuevo cuerpo y esa nueva capacidad, ese nuevo lugar en la cadena generacional. Ahora, la adultez en términos psicológicos tiene que ver con la capacidad de hacerse cargo de nuestros propios actos y el gobierno de nosotros mismos. Eso implica nuestra autodireccionalidad. Por eso les decía que no es tan ajena a la juventud y que la juventud me parece que es la característica de potencia de este momento vital. No la pienso como separada, digo, me cuesta pensar que alguien deja de ser joven porque es adulto. Sí, lo que podemos decir es que hay cierta, por un lado, hay cierta estructuración psíquica que está mucho más endurecida, podríamos decir, que está mucho más cerrada en términos que no es flexible a resignificar cosas, sino que ya está como mucho más constituida. Vieron que por eso uno dice, yo siempre fui así, ya estoy grande para hacer estas cosas, ya estoy grande para hacer tantos cambios. Digo, me parece que es más una cuestión de resistencia de parte del lugar de la adultez nos ofrece a posibilitar cambios que la posibilidad que tenemos. Digo, la posibilidad de cambios las tenemos. Tal vez no hay la posibilidad que hay en ni los riesgos que uno puede correr en la adolescencia, pero eso se debe principalmente que el adolescente no tiene registro de principalmente de la muerte, digo, de esta idea de muerte. ¿Por qué les digo esto? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué yo? Porque uno como adulto empieza a darse cuenta de que hay ciertos riesgos de vida, de que el cuerpo también nos va diciendo que hay ciertas cuestiones que no las soportamos como las soportábamos de otra manera o en otro momento vital. Más allá de la juventud de cada uno de ustedes y del registro del cuerpo de cada uno de ustedes. Por otro lado, creo que uno se empieza a dar cuenta de que la vida es finita. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida tiene un tiempo de conclusión. Por eso proyectamos y construimos un proyecto, porque sabemos que no somos eternos, porque sabemos que de alguna manera necesitamos hacer algo de este tiempo que tenemos para transitarlo, que es incierto. Claramente es incierto, pero la realidad es que uno proyecta a que la vida va a continuar. Digo, uno no proyecta que la vida se acabaría mañana. Yo no sé si mañana, pasado o cuando fuera me podría pasar algo, pero sí tengo pensado de que tengo muchos años de cosas que quiero proyectar o que quisiera armar. Tal vez no las tengo precisamente en cuántos tiempos o cómo. Sí le doy prioridad a ciertos proyectos. Digo, a ver, yo pensando en lo familiar, en la estructura familiar, me parece que en este momento de nuestra estructura familiar estaría bueno hacer este proyecto y lo pensaría un poco más adelante. Porque uno vuelve a estudiar cuando se jubila, porque la realidad es que tiene otros tiempos para poder dedicarle, pero el proyecto estaba construido y probablemente ese proyecto estaba hace mucho tiempo, pero había otros proyectos personales, familiares, sociales, laborales, que tal vez hacían de que esto se debían organizar en otro tiempo, y que para dedicarle el tiempo y la intención y el deseo puesto en juego en el proyecto de estudiar, por ejemplo, se requería otro tiempo. En el momento en el que yo me recibo en la carrera de psicóloga, digo, yo me recibí con 24 años. Sí, estaba sacando la cuenta. Se recibe junto conmigo un hombre que tenía 77 años. A lo cual él nos cuenta, y para mí fue como una enseñanza, él era farmacéutico, había sido profesor de farmacéutica, había tenido su propia farmacia, en este momento está jubilado, y la verdad es que era una de las pasiones que a él le quedaban por aprender. Me dice, yo sé que no voy a ejercer de psicólogo tal vez en este momento de la vida, porque esto implica un tiempo que tal vez no tengo la intención de, pero sí tenía el deseo de aprender. Y era un proyecto que yo tenía que poderlo concluir. La realidad es que yo diría que ese hombre es tan joven, es más joven que muchos de los que nos denominamos adultos. La realidad es que el deseo y la esperanza y el proyecto estaba construido en este hombre. En sus tiempos, en sus realidades, en su deseo, estaba esta esperanza, este lugar de esperar que algo vaya a suceder y que tenga que ver con algo placentero.
Con lo cual, la definición de adultos, la realidad es que a mí se me hace compleja de poderla pensar. Sí podemos decir de que el momento de la adultez, concatenada con la juventud, tiene que ver con que hay muchas crisis vitales que se van dando en el sujeto, y que yo creo que esas crisis vitales, la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, que es lo que habitualmente se dice, tienen que ver con cuestiones más del orden social y con mandatos sociales que a veces producen ciertos efectos en el psiquismo de cada uno de los sujetos. La realidad es que el rol de la familia, la estructura familiar, aún en nuestra sociedad tiene un peso importante, diríamos. Entonces, el hecho de llegar a los 30 y no haber formado una familia puede generar un efecto en un sujeto, ¿sí? Por eso les digo, son más mandatos sociales que personales. El tema es cómo cada sujeto se hace cargo de esos mandatos sociales. Me parece que ahí es la idea de poder pensar que estas crisis que tienen que ver con estos cambios de década tienen que ver con cómo la sociedad va mirando estas épocas. Digo, en su momento, cuando veo fotos de mis abuelos, por ejemplo, uno veía una persona de 40 años y la consideraba una persona vieja. Y sin embargo, hoy, 40 años es una persona joven. Incluso cuando te dicen, che, ¿cuántos años tenía? Alguien que falleció. Por ejemplo, Sergio Denis falleció. ¿Cuántos años tenía? 70 y pico. Che, pero era joven. ¿Vieron? Es como, ¿por qué? Porque uno ha ido construyendo otra dimensión del paso del tiempo. Y otra idea, digo, mi vieja hoy tiene 60, a uno les va pasando, mi vieja hoy tiene 60 y yo no la veo como de la tercera edad. Me cuesta pensarla de esa manera. Pero tiene que ver cómo también uno va transitando los tiempos. Por eso yo les decía en el video anterior, yo iba a un boliche, tenía 16 años y para mí uno de 22 era un viejo. Y hoy por hoy yo tengo mucho más que los 22 y no me siento vieja. Pero sí me parece que la sociedad con ciertos mandatos sociales a veces va condicionando. Y fíjense cómo va a ir cambiando. Digo, antes, si a los 25 años no estabas casada, eras una solterona. Hoy por hoy, la realidad es que el casamiento no tiene la pregnancia que tenía antes, ni siquiera el mandato familiar respecto de conformar una familia y la paternidad tiene un mandato social tan preponderante. Digo, hoy por hoy se han extendido, pero sí biológicamente hay ciertas limitaciones. ¿Que la medicina las intenta borrar? Sí, también, digo, con la medicina reproductiva intenta borrar ciertas limitaciones que son peligrosas. ¿A qué me refiero con que son peligrosas? A que hay que preguntarse si hay un deseo. Yo siempre les digo que hay que preguntarse si hay un deseo de ser madre o ser padre y de tener un hijo, o si el deseo tiene que ver nada más con ser madre o ser padre. A ver, me explico de nuevo. Cuando hablo de las medicinas reproductivas que intentan borrar el paso del tiempo, por ejemplo con la fertilización asistida, o por ejemplo con la implantación de óvulos, o con la implantación de espermatozoides, anulando el otro de la pareja, o con el congelamiento para en algún futuro realizarlo, están buenísimas y ayudan a un montón de personas a poder concretar ese proyecto, y la verdad que es espectacular pensarlas de esa manera, pero siempre hay que pensar cuestiones éticas también, de por qué esa mujer quiere tener un hijo a pesar de no poder armar una familia. Digo, quiere tener un hijo y que ese hijo tenga la categoría de alteridad, que sea un sujeto del deseo, o quiere ser mamá, nada más, porque ahí puede generar algo muy patológico para ese niño. Lo mismo el padre que subroga un vientre. ¿Por qué? ¿Cuál es su deseo? ¿Por qué hay algo del orden de hacerlo solo? Está perfecto si tiene que ver con una cuestión de armado de una familia. El tema es que no quede congelado ese niño en el lugar de ser objeto. ¿Me entienden? De ser objeto de ese sujeto. Es un poco complejo, pero tiene que ver con cuestiones éticas, a preguntarse y a plantearse cuando la medicina pasa por algunas cuestiones, digamos, biológicas, qué es lo que pasa. Las veo fantásticas para muchas situaciones. Digo, tengo 1.000.000 de conocidos que han podido formar una familia gracias a eso, y está buenísimo. Digo, como tengo conocidos de que no han podido desde esa situación y que la adopción ha sido una idea fantástica y han salvado la vida de un niño que probablemente tenía una situación bastante caótica.
Pero bueno, volviendo a este lugar de la adultez, quería plantearles esto, el lugar de que las crisis tienen mucho que ver en relación a cómo lo social se va planteando. Y hay algo que a mí a veces me preocupa y que tiene que ver con algo no solo de Argentina, sino del mundo entero, este lugar de la belleza enlazado a la juventud, como la juventud eterna. Esta premisa del lugar de la juventud eterna lleva a ciertos excesos a nivel de cirugías, a nivel de negación del paso del tiempo, y produce en algunos sujetos cuestiones muy profundas y caóticas. La realidad es que hay algo del orden de la intolerancia al paso del tiempo, porque eso nos enfrenta a la muerte, en vez de la asunción del paso del tiempo y la resignificación de las experiencias que hemos ido atravesando a lo largo del tiempo. Lo vamos a ver ahora cuando veamos vejez, la clase que viene no, la otra, la clase que viene voy a hacer algún video respecto de las preguntas que les pedí en el trabajo para retomar estas ideas. Pero sí este lugar peyorativo de ver la vejez. Y me parece que ahí es donde tenemos que resignificar muchas cuestiones, porque los excesos de esta belleza eterna, de la juventud, la realidad es que generan bastantes situaciones caóticas y bastantes prejuicios caóticos, en el lugar de pensarse de que si uno no se ve joven, se ve... digamos, no es valorado socialmente. Vieron en este lugar de que no, si tiene canas, ya no, tapar las canas, tapar las arrugas, tapar la flacidez. Después les voy a compartir un video sobre el cuerpo que hacen unas mujeres, entre ellas está Paula Chávez, respecto del paso del tiempo, digamos, en su cuerpo a través de los distintos embarazos y del rechazo de los medios de comunicación de que ella participe como modelo por el tema de la flacidez de su abdomen natural y desde una cuestión biológica que nos pasa a todos. Me parece que en la masculinidad también pasa esto, digamos, ¿no? Más allá que está tal vez un poco más flexibilizado que en la feminidad, por esta cuestión también bastante patriarcal de que la mujer tiene que estar siempre diosa y siempre diva, y que no puede mostrarse vieja, que hay que ocultar algo del orden del paso del tiempo en el cuerpo y la vejez asociada desde un lugar bastante peyorativo. Por otro lado, una de las crisis que sucede en la adultez tiene que ver con la crisis del adolescente en los padres. El lugar donde el adolescente nos enfrenta a poder reencontrarnos con nuestros propios proyectos. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a faltar de casa, empieza a dejar tiempos que antes estaban totalmente absorbidos por el cuidado y la maternidad. Me pasa a mí ahora, un nene de 1 año y casi medio, es como, ahora está día durmiendo, pero en el momento en que no está durmiendo es todo mamá, todo papá, todo el que estemos cuidándolo hoy es full time. La realidad es que esto, cuando ellos van creciendo, los tiempos se van haciendo cada vez más progresivos y el hecho de la adolescencia de los hijos genera en las familias un reencontrarse desde la pareja parental también y un lugar también de desidentificarse del lugar de padre de y de los compañeritos de. Ahora es volver a identificarse nuevamente en mi lugar, en mi deseo, en mi proyecto que tal vez lo dejé estancado, congelado por este proyecto que tenía que ver con la concreción de una familia. Yo planteo siempre que la adultez tiene que ver con hacerme cargo de mis elecciones. Yo elegí esto, me hago cargo y trato de buscar la manera de que esto se compagine tal vez con algún otro proyecto, acorde a la situación, a la realidad, a mi cuerpo, a mis tiempos. Hay veces que uno tiene que pensar y considerar qué es aquello a donde desea poner la energía. La libido. Esto de investir tiene que ver a ver a dónde desea poner la libido. Pero volviendo a esta idea, hay un autor que se llama Racial, no tengo el texto, por eso no se los puedo compartir, pero él plantea cómo la adolescencia de los hijos impacta en los padres, en tanto esta idea de volver a reencontrarse como pareja, ver si esa pareja estaba sedimentada, o sea, estaba construida en la identidad de padres y no en el deseo de compartir un proyecto juntos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el tiempo empieza a sobrar y nos empieza a encontrar como solos,
mujer y hombre, es volver a reencontrarse también con el rol de lo femenino, con el rol de lo masculino y también con el deseo como pareja. Si este deseo está presente o si lo que nos sostenía enlazados era esta idea de la familia. Digo, la adolescencia de un hijo provoca crisis a niveles matrimoniales, provoca múltiples separaciones. Digo, bueno, ya está, esta tarea como padres la concretamos, es momento de que cada uno continúe sus proyectos. No hay algo que nos enlace en términos de deseo de pareja. ¿Me siguen? Digo, fíjense como esta pareja que en algún momento se armó desde un lugar de compartir proyectos, hay que ver si el proyecto que los unía tenía que ver con la maternidad y con la paternidad, tenía que ver con sostener un ideal familiar, tenía que ver con encontrarse también desde un lugar políticamente correcto, tenía que ver con un lugar de contención cuando lo familiar, digamos, singular y de origen de cada uno no lo encontraba. Digo, me parece que es un momento de resignificar identificaciones, identidades, por eso también aparecen la resignificación de la identidad sexual, digo, que a veces se mantuvo reprimida hasta este momento. Con lo cual no es una etapa menor, digo, es una etapa de profundas decisiones, ¿sí? Y de poder encontrarnos con nosotros mismos también. La adultez implica ese momento y tiempos de encontrarnos con nuestros antepasados, nuestros legados, de resignificar. Más de una vez se empieza terapia en esos momentos. Digo, en la adolescencia nos los traen, en la niñez los traen, y en la adultez se comienza terapias o en muchos casos hasta incluso fonoaudiología se empieza por algún problema en el habla que fue invisibilizado hasta ese momento. Yo creo que hay momentos mayores de pausa en la adultez en algunos casos y que esas pausas a veces angustian. Esas pausas, digo, en esos momentos de silencio donde uno tiene que encontrarse con uno mismo y hacerse cargo de las decisiones que tomó, ya no la puedo hacer cargo a otro. Aunque el mecanismo de proyección está, digo, fue por culpa del otro que yo llegué a esto, fue por culpa del otro, y el mecanismo de proyección funciona, y lo vemos todo el tiempo y lo vemos hasta incluso en los medios de comunicación, y como es algo de no hacerme cargo de, la adultez tiene este momento donde uno empieza a tomar conciencia de que las decisiones que yo tomo marcan el camino que yo deseo transitar. Que no es sin vaivenes, que no es sin el contexto social. Digo, a ver, imaginemos este momento, me quedé sin laburo, contexto de pandemia, la realidad es que es caótico, no es que el sujeto no quiera buscar trabajo, es un contexto que no hay ofertas, no hay posibilidades, no es que no quiera armar su proyecto identificatorio, pero la realidad es que el contexto no lo ayuda ni un poquito. Todo depende de los recursos que cada uno tenga, también cómo va a reinventarse, cómo va a resignificar ese momento y qué podrá hacer de ese momento. Pero las elecciones pasan a ser desde un lugar más autónomo, no desde un lugar que el otro me eligió. Digo, a ver, es probable que la escuela secundaria la podamos haber conversado, discutido, empezar en una escuela, tal vez la familia pudo escuchar de que quería ir a otra escuela, tal vez no, pero en el término de educación terciaria superior es una elección que, si bien puede estar marcada en un inicio, porque he tenido la experiencia de alguien que ha inscrito al hijo ahí, después cobra la resignificación de que cada uno elige si quiere seguir ese trayecto o no. Claramente en personalidades más sobreadaptadas siguen ciertos mandatos y es una manera de no hacerme responsable, yo tampoco, de eso que sucede. ¿Qué digo con las personalidades sobreadaptadas? ¿A qué me refiero? Aquellas personalidades que, como yo les decía, envejecieron jóvenes porque de alguna manera los otros se eligieron por ellos todo el tiempo y no hubo ningún momento de confronte ni de resignificación del propio discurso, ni de identificaciones singulares y confrontación con identificaciones prestadas. En estas personalidades sobreadaptadas suelen colapsar, suelen mostrar momentos de crisis profundas cuando se enfrentan a algún momento en que los implica responder por sí mismos. ¿A qué llamo estos momentos que los implican a responder por sí mismos? Son estos momentos en la vida de cada uno de ustedes, la van a identificar y recordar,
donde tengo que empezar a poner lo propio, lo mío, y ver qué hago con eso. Digo, ya sea el momento de experimentar con una pareja, de irme a vivir solo, por ejemplo. Es confrontarme con cómo voy a organizar yo mis tiempos, mi casa, mi encuentro con los otros. Digo, eso implica cierta construcción de identidad donde me pueda sostener sin que el otro esté ahí. Irme a vivir solo, armar una pareja, eso también depende de la pareja que arme. A veces la pareja que armo vuelve a reproducir el rol familiar. Digo, acuérdense que cuando yo les decía, la elección de pareja adolescente es heterofamiliar, o sea, distinta a la familiar, y exofamiliar, por fuera de la familiar. Puede ser exofamiliar, es decir, por fuera de la familiar, y reproducir el modelo familiar. Ha pasado y lo van a encontrar 1.000.000 de veces. Esto provoca que salgo de un sustituto, salgo de un rol familiar para meterme con un sustituto. Con lo cual sigo en este lugar de hijo de. Me siguen más allá de que sea la pareja. Los momentos de asunción de un trabajo. El hecho de tener un trabajo implica responder por mí mismo. Los momentos de asunción de una maternidad o una paternidad. Los momentos de pérdidas, duelos por los padres que han fallecido o por algún familiar importante que ha fallecido. Todos esos momentos, y hay infinidades de momentos más, nos convocan a responder desde nuestra propia subjetividad. Nos convocan a ser nosotros y ver cómo resolvemos esa situación conflictiva. Cuando uno cuenta con pocos recursos, porque esos recursos se han construido medios a falso self, suele colapsar esa estructura y se producen lo que se llaman como desbordes, a veces psicóticos, a veces neuróticos. Uno de los momentos también donde se producen estos desbordes psicóticos es el viaje de egresados. El viaje de egresados es un punto de finalización, digamos, simbólica de la etapa de la adolescencia. Digo, la joda llegó hasta ahí y ahí se empieza como a apaciguar la ola, yo les digo, ¿no? Fíjense que se producen cualquier tipo de desbarajustes, digo, en el alcohol, en el encuentro con otros, digo, hasta incluso en los encuentros sexuales. Esos encuentros de desbarajuste que se producen en el viaje de egresados es el punto cierre o final que la sociedad y socialmente se construye para la finalización de esta etapa y el comienzo de un momento de ya tener que sentar cabeza, dirían los viejos. Pero con respecto a la adultez, fíjense que hay muchos momentos de la vida que ya ahora no hay quien responda por mí y tengo que empezar a responder. Los desbordes psicóticos o brotes psicóticos tienen que ver con una estructura que se llama la psicosis. En esta estructura lo que sucede, ¿vieron cuando yo les contaba los del Edipo, el complejo de Edipo? Lo que sucede es que no hay una separación, no hay algo que venga a prohibir este incesto, de manera simbólica. ¿A qué me refiero de manera simbólica? A que este incesto se continúa dando, o sea, el niño o el sujeto continúa estando a merced de los deseos de ese otro, sin que haya un tercero que venga a poner un límite en este vínculo, en esta relación. Lacan lo llama el palo en la boca del cocodrilo. ¿Vieron? Cuando al cocodrilo se le pone un palo, no puede comer lo que queda dentro. Cuando este palo no está, que vendría a ser el rol paternal, el rol de las prohibiciones, lo que sucede es que este queda capturado por la subjetividad de un otro. Con lo cual, viene a ser como el muñequito, ¿sí? Si ustedes ven la película, yo hace poco vi la película Psicosis, la verdad que la película original. Tómense un ratito para fijarse, si vieron Bates Motel ya saben el final, cómo la mamá está entrometida, está incorporada en la mente de ese niño. De ese joven, en realidad. Yo me fui al niño porque me fui a pensar en la serie. Pero en la película, cómo esa mamá está incorporada en esa mente de ese chico. Se las dejo para que las vean, no les espoleo el final. Esas son las patologías psicóticas que a veces pueden estar compensadas y en algún momento de la adultez, donde se reclama y donde se pide que el sujeto hable por sí mismo, se producen estos desbarajustes o brotes psicóticos. Los brotes psicóticos por lo general tienen que ver
con lo que se llaman un periodo de excitación psicomotriz o de colapso. El sujeto queda colapsado, en blanco, queda despersonalizado, aparecen los delirios. Estos delirios empiezan a hacerse cada vez más excesivos. ¿Y cómo se trabaja? Se trabaja acotando ese delirio y nunca contradiciendo. Van a ver que tienen un discurso desde la certeza. Por lo general toman discursos sociales y los llevan, los representan desde lugares sociales. ¿A qué me refiero a esto? Toman un discurso religioso, cultural, político y lo llevan al extremo de que es una verdad absoluta, irrefutable, y que ellos tienen el saber absoluto. No se discute con un psicótico, sino que se acompaña y se intenta de alguna manera, dice Lacan, ser el testigo del alienado. ¿Qué quiere decir esto? Ser el testigo de ese discurso que el sujeto viene a plantear. Como fonos les va a ser muy difícil laburar con psicóticos. Tienen que primero encontrar a alguien que compense esa estructura, porque ahí el lenguaje puede estar afectado por el delirio. Igual eso calculo que lo van a ver en salud mental. Pero para más o menos explicarles que en este momento de la vida, incluso en la adolescencia más que más, es donde la psicosis se suele desbarajustar. Pero si esta psicosis queda compensada en una sobreadaptación, como vieron en el caso, la chica que ustedes vieron en el caso no era una psicótica, pero sí que estaba compensada, la serie atípica, ¿sí ven? Que habla de un Asperger, la realidad es que es como una psicosis compensada. Este chico está compensado. O sea, está compensado quiere decir que funciona socialmente hasta ciertos momentos donde le implican a responder subjetivamente. El encuentro sexual con alguien, el momento en el que los papás se separan, distintos momentos de la vida del sujeto donde implica a responder a quién soy ahora. Y las descompensaciones neuróticas, la neurosis como estructura, tiene que ver donde se ha conformado esta estructura edípica y donde está en juego estas distintas instancias psíquicas que ustedes estudiaron, el yo, el ello y el superyo, y hay un interjuego entre estas instancias psíquicas muy constituido. Eso quiere decir que en la psicosis no hay, sí, en la psicosis hay las tres instancias psíquicas. Lo que pasa es que hay un yo muy débil que le cuesta negociar entre el superyo y el ello. El superyo existe, pero de una manera muy... ¿Cómo decirlo? No se puede ese superyo cuestionar, ¿sí? Es una cuestión muy directiva. Igual la tensión suele ser con el ello, que se expresa porque hay un yo que es muy débil. En el cambio, en los neuróticos el conflicto suele ser entre el principio de realidad, es decir, lo que la realidad me impone, y lo que los mandatos sociales, el superyo, me representa. Suele tener una cierta confrontación y un ello que se quiere expresar. Con lo cual, la neurosis tiene la característica de hacer más formaciones sintomáticas. Dentro de la neurosis hay dos estructuras, normalmente, que pueden ser a predominancia de una o de otra, que es la histeria y la neurosis obsesiva. No quiero avanzar mucho con esto, pero sí quiero dejarles los términos más o menos constituidos. ¿Cuándo se terminaría de conformar la estructura? Y yo pienso que es en el momento del cierre de la adolescencia. ¿Cuándo se terminaría de conformar la identidad sexual? Yo considero que es en este momento, en el cierre de la adolescencia, en el final de la adolescencia. Ahí podríamos decir de que la identidad se termina de constituir. Ahora, que esto se exprese o no se exprese, depende de la estructura psíquica de cada uno. Un sujeto puede tener una elección de orden homosexual y por una cuestión de mandato social mantener relaciones heterosexuales. Y hay que ver cómo él trabaja con esas formaciones sintomáticas que se van a ir dando. Por ejemplo, por eso hay muchos que se expresa esto desde una manera, por ejemplo, oculta, en cuestiones que no están, ¿cómo explicarlo? A ver, sucede mucho de que se descubre la homosexualidad de alguno de los miembros de la pareja a través de relaciones que son ocultas. ¿Por qué? Porque hay algo del orden de no querer demostrar esa identidad sexual, que existe y que tiene que ver con el deseo del sujeto y que genera mucho sufrimiento esto de hacerlo a escondidas. Hay que pensar qué es lo que pasó ahí que no permitió expresar la identidad sexual sin sentirse juzgado.
Bien, nos fuimos por las ramas. La neurosis obsesiva tiende a tener un super yo mucho más duro, mucho más exigente, y lo que empieza a producir lo que se llaman los rasgos obsesivos. Entonces el sujeto, un modo de protegerse de los deseos sexuales, tiene que ver con armarse rutinas obsesivas, de generarse los famosos TOCs, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos las histerias, que tienen más que ver con, no son propiamente las somatizaciones o los síntomas psicosomáticos, pero sí tienen más que ver con afecciones en el cuerpo, con cuestiones más donde hay una incorporación de lo somático, es decir, una parte del cuerpo que se encuentra afectada y que también tiene que ver con deseos reprimidos. En la neurosis siempre acuérdense que lo sintomático se da por un deseo inconciliable para el yo que tiene que ser reprimido y que retorna de alguna manera y que se hace presente. ¿Por qué es reprimido? Por motivos personales, singulares, mandatos familiares, mandatos sociales, contexto, un montón de estructuras que se construyen. En el medio se ha descubierto que hay estructuras que se llaman borderline o límites o estructuras de frontera. Estas estructuras comparten rasgos psicóticos y rasgos neuróticos. Ha operado de alguna manera el complejo de Edipo en esta organización familiar y en esta salida exogámica para no quedar entrampado en esta lógica intrafamiliar, pero con ciertos rasgos que lo hacen dificultosa esa salida. ¿Sí? O sea que queda por momentos entrampados. Estas estructuras borderline son las que comúnmente observamos, se producen desbordes, el sujeto se desconoce en esos desbordes, a veces aparece en algún delirio, a veces aparece alguna alucinación, que era lo que habíamos visto, ¿se acuerdan el año pasado cuando vimos de la percepción y las fallas en la percepción? Y son estructuras que yo les digo que suelen ser frágiles, o sea, frágiles en tanto cómo vamos a ir trabajando. ¿Por qué? Porque hay un yo que aún es débil. A preponderancia de falso self, como ustedes lo han estudiado, bueno, podríamos decir que sí. Las sobreadaptaciones, más de una vez, tienen que ver con estas estructuras, ¿sí? Cuando no es una sobreadaptación extrema al modo psicosis, sino una sobreadaptación donde el sujeto, bueno, mejor me sobreadapto porque estoy más protegido, porque estoy más cuidado, porque de esta manera no me tengo que enfrentar a situaciones que impliquen a ver cómo respondo a esto. Y por lo general hay una falta de responsabilidad respecto de las decisiones. Siempre la decisión recae en el otro, ¿sí? Bueno, con esto voy cerrando adultez. Fíjense que fuimos hablando y fíjense cómo la adultez tiene que ver con el inicio del momento laboral, por ejemplo, con el inicio del proyecto familiar o cómo voy a plantear mi proyecto de familia, mi proyecto de vida, mi proyecto a nivel laboral, a nivel de estudio, a nivel de vivencia, dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, cómo quiero vivir, y va dando lugar a un atravesamiento a lo largo de la vida, con lo cual es una etapa que dura mucho tiempo hasta el encuentro con la finalización del mundo laboral. Está muy marcada la adultez por la finalización del mundo laboral, que me implica un tiempo que yo destinaba que ya no lo voy a destinar y que me implica socialmente también un lugar, porque el hecho de ser el jubilado implica también determinados momentos sociales, determinada connotación social, con lo cual a veces es una connotación bastante peyorativa. ¿Por qué? Porque se asocia al que ya no sirve para el mundo laboral. Con lo cual, eso genera un impacto a nivel subjetivo y ya lo veremos. Y también genera mucho tiempo libre para poder utilizarlo en otras cuestiones, donde también lo que implica es que el sujeto se había estructurado a que trabajaba y vivía para trabajar y ahora dispone de ese tiempo y hay que ver qué puede hacer con ese tiempo. Ojo, hay que pensar, no todas las realidades de los jubilados son iguales. A veces el hecho de no poder trabajar o de cuestiones de salud, que también el cuerpo va envejeciendo, consideremos que el cuerpo también tiene un desarrollo evolutivo. No es lo mismo el cuerpo de los 50 años, donde empiezan a aparecer otras enfermedades cardíacas, enfermedades alimenticias, enfermedades diabetes, por ejemplo, enfermedades gástricas. Se acentúan todas las enfermedades o todas las cuestiones o las fallas que en nuestro cuerpo a veces han ido teniendo efecto y que en un momento dado de la vida tienen
se va deteriorando como toda máquina, ¿sí? Con lo cual, esto es para mirarlo desde un lugar negativo, no, en absoluto. Es para ver cómo hago para reapropiarme de cada momento de la vida y cómo hago para que cada sujeto se reapropie de cada momento de la vida. Cada momento de cambio de década genera un impacto subjetivo, porque socialmente está pensado como un impacto subjetivo. Entonces, ténganlo en cuenta al momento de trabajar. Porque una afonía, por ejemplo, en una docente que tienes 49 años, puede tener que ver con el momento de finalización de su trabajo. Una docente que laburó toda la vida 8 horas diarias y de repente sabe de que le van a quedar libres esas horas, le puede generar mucha alegría, pero a la vez puede decir, ¿y ahora qué hago con este tiempo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo planifico mi vida? ¿Cómo planifico lo familiar? ¿Cómo planifico estar otra vez en casa? Nosotros, bueno, el tío de mi marido se jubiló y se instaló en el Quincho porque dice, Clara, él estaba todo el día en la casa, la mujer no trabajaba, hacía un rato que había dejado de trabajar, y con lo cual dice, nos matábamos. Yo quería estar mirando Netflix y sentado en el sillón y ella quería que yo hiciera cosas en la casa porque no estaba acostumbrada a que yo estuviera en la casa. Digo, fíjense cómo se tiene que reordenar lo familiar también en el impacto de la finalización de lo laboral. Bueno, hasta acá más o menos adultez. Van a ver que los textos que les dejo son cortitos, son fáciles de leer. No es una etapa que sí genera mucho conflicto a nivel subjetivo, distinto a la adolescencia. Digo, me parece que es una interpelación subjetiva diferente. Y me parece que hay mandatos sociales bastante arraigados en el lugar de la adultez. Y que se piensa bastante poco también. Pero bueno, yo les decía, estos textos son bastante fáciles de leer y bastante tendenciosos a reflexionar de alguna manera, del lugar que nos implica como adultos y en la adultez como etapa vital en la vida. Les mando un besote gigante, les anticipo que nos queda la próxima clase, vamos a trabajar las preguntas que ustedes me mandaron, así quedan claras algunos conceptos que tal vez quedaron medio boyando y que necesitan algún cierre. La otra clase vamos a trabajar vejez, voy a dar la consigna, me la van a entregar, la otra es feriado porque es 9 de julio, y la clase siguiente al 9 de julio quiero que vayan pensando qué temáticas les gustaría que trabajemos. Aún no lo tengo pensado, si lo vamos a hacer en modo de debate con una clase, lo que pasa que, bueno, unas cuestiones de aparatos informáticos para poderlos ver en todos en Zoom se me estaría complicando, pero sí estoy segura que la última clase sí voy a trabajar, que es la del 16 de julio, que es la del cierre de notas, que es la de la cierre de cursadas. Quiero hacer una videollamada, tal vez no tan larga, pero sí para poder despedirlos, porque al final no nos pudimos encontrar. Así que bueno, les mando un beso grande, pero sí les dejo así como más o menos para que se organicen en términos de cómo se va a ir dando lo que nos queda de la cursada, que ya la estaríamos terminando. Con esta clase cerramos el módulo 4, vamos al módulo 5 que es vejez, y ya estaríamos cerrando las etapas vitales. Les mando un beso grande, cuídense mucho, el que pueda quedarse en casa en esta etapa quédense, el que tenga que salir cuídese un montón. Les mando un besote gigante y espero que anden bien.